Muy buenas, este es el cuarto video que vamos a hacer del proceso de vectorización de un lettering y estuvimos haciendo en el video anterior como toda la estructura. Entonces vamos a empezar a verla. Vamos que yo continúe elaborando la estructura y básicamente se construyeron unas líneas en una capa que se llama guías, que nos permiten ayudar a definir las alturas de los renglones, nos permiten definir las compensaciones ópticas y nos permiten definir la posición en la que van a quedar muchos trazos. Esto en este caso funciona muy bien porque la letra tiene ese carácter muy estructurado. Probablemente en letras mucho más orgánicas tocaría hacer estructuras de pronto menos complejas y con algún tipo de geometría diferente. Entonces, básicamente, para construir todo esto se usaron una serie de módulos. Estos módulos nos permiten como diferenciar cuál es el calibre de los trazos, cuál es el espacio entre los caracteres, cuál es el espacio interno de los caracteres y digamos que esta secuencia, insisto, esto funciona muy bien en una letra que es muy modular, pero pues sirve para hacerse una idea. También aquí hay unos medidores, unos indicadores que nos ayudan a determinar cuál va a ser el calibre de los trazos horizontales. Estos calibres se repiten en varios momentos, aunque no es cierto o no es certero si vamos a hacer este tipo de disminución cuando se haga este trazo, pero por lo menos se hizo la estructura, lo que nos permite imaginarnos un poco cómo va a funcionar. Entonces, una vez hecho esto, digamos que si yo apago la capa de atrás, la estructura se va a ver más o menos así. Y vamos a tener, digamos, un asunto muy metódico. Insisto, hay que tener en cuenta cuál es la característica de lo que vamos a trabajar. Entonces, ya viendo nuestro esquema, podríamos empezar a pensar en que vamos a trabajar en una cuarta capa y probablemente sería interesante trabajar con los trazos verticales. Puede ser el de la N, que es un carácter interesante para empezar a construir. Entonces podemos construir esta curva y podemos construir esta recta. Después nos vamos a concentrar en las serifas. Pero por ahora vamos a hacer como los trazos bases. Entonces voy a pararme en esta capa. Y probablemente pues puedo hacer dos tipos de construcciones. La primera es partir de algún tipo de estructura de este estilo, un rectángulo. Aquí probablemente importante manejar colores que le ayuden a uno a diferenciar de otros elementos que no esté trabajando. Pues como mis guías son rojas, de pronto puedo decir que esto sea azul, o si quiero que sea un poco más, no sé, naranja, verde. Y lo que vamos a tratar de hacer es construir en función de eso. Entonces, por ahora voy a ir a esto, a esta altura, voy a ir hasta acá, voy a revisar que el calibre del trazo esté suficiente. Entonces digamos que aquí puedo mirar hasta dónde puedo ir. Afortunadamente tengo activada la opción de que las figuras se peguen a los objetos. Entonces aquí podemos hacer esto. Y finalmente podemos generar una estructura acá. Voy a dejarlo hasta la parte inferior. Por ahora no me va a detener a corregir esto, sin embargo a corregir la curva, pero sí puedo centrarme
hacer el trazo diagonal. Sin embargo, como en este momento estoy pensando más en los módulos que en los caracteres en sí mismos, lo que voy a tratar de hacer es dejar este trazo recto, simplemente porque después probablemente lo va a modificar o le va a anexar otros trazos. Entonces voy a tratar de hacer el trazo recto, y en el otro caso, digamos que voy a, ya que esto está acá y ya sé más o menos cómo hacerlo, voy a correr 2 segundos y voy a empezar a hacer otro tipo de trazo ya construido desde los vectores. Entonces voy a la herramienta de pluma, aunque esto no me vaya a quedar perfecto de entrada, pero voy a hacer clic. Probablemente este trazo va a salir de manera diagonal, entonces de entrada lo hago diagonal, me paro en el punto extremo, como todas las demás capas están bloqueadas, entonces no va a tener lío de seleccionar cosas que no necesite. Busco el punto probablemente más tangente en la parte superior, luego busco el punto, recuerdo que lo estoy haciendo en función de las guías, no en función del dibujo de abajo, entonces probablemente el punto de unión de la recta y la curva puede ser por acá. Entonces voy a hacer el trazo, bajo hasta acá, me paso perpendicularmente hasta acá, aquí seguramente va a haber otro punto de unión, entonces vamos a ver si lo puedo trazar por acá. Probablemente el siguiente punto de unión esté por acá, igual lo podemos ajustar después. Entonces lo hacemos horizontal, y por último vamos a hacer el trazo acá con presión, y el último trazo cerramos y ya queda la figura totalmente cerrada. Una vez hecho eso, pues podemos empezar a acercarnos y a manipular un poco la lógica de cómo está nuestra curva. Entonces sabemos que esta curva debería salir un poco más porque estamos trabajando compensación, y probablemente este color no nos ayuda a diferenciar muy bien los manejadores, entonces vamos a usar algún otro tipo de color que nos ayude, y vamos a identificar los puntos clave. Entonces aquí estos manejadores pues no deberían cruzarse, vamos a definir un poquito más la extensión de esta curva, y vamos a definir un poquito más la extensión de esta curva. Entonces vamos a identificar este manejador y lo vamos a mover. Como probablemente queremos que la curva sea semejante, entonces vamos a hacer que los más o menos simétrica, vamos a hacer que los manejadores tengan aproximadamente el mismo calibre. En este caso probablemente me puedo ir a estos manejadores, voy a oprimir la tecla Alt para independizar un manejador del otro, es decir, para poder romper, porque por defecto vienen paralelos, y con esto ya podemos hacer digamos que la aplicación de que esto quede realmente recto. Entonces aquí también podemos revisar qué tan pronunciado queremos que sea la curva. Y si queremos que sea un poco
más larga. Si queremos que sea menos pronunciada, entonces vamos a construirla y vamos a tratar, si queremos que la curva sea simétrica, por el estilo de construcción que tiene esta letra, probablemente podemos decir que esta letra buscamos que sea simétrica. Y con eso, digamos que podemos, vamos a cambiarle el color a las dos letras. Vamos a poner esto acá. Y con esto podríamos revisar. Claramente en este punto nos damos cuenta que necesitamos que esta inclinación sea mucho menos, es decir, esta postura no nos gusta, entonces probablemente podemos manipular el nodo para que se mueva un poco más a la derecha y podemos bajar mucho más este eje. Entonces ahí empezamos a hacer otro tipo de manipulación. Entonces, miren que ahí se va construyendo la lógica. Bueno, aquí continué haciendo algunos cambios. Digamos que traté de hacerle ajustes a la curva y finalmente, digamos que cuando yo escondo esto, se ve más o menos así el carácter. Entonces ahora voy a hacer una repetición de módulos. Simplemente voy a tomar esto, voy a tomar esto, los voy a agrupar provisionalmente y como en G, y voy a hacer uso de este elemento para cierto tipo de lógicas que de pronto incluso nos puede servir para alguna cosa. Probablemente la O sea el carácter que menos nos sirve. Entonces, primero por este lado, la primera cosa que puedo hacer es que voy a girar 180 grados esto. Voy a tratar de ajustarlo por arriba. Y esto me permite de una vez seleccionar esto y esto. La razón principal por la que no hice los trazos sesgados en la parte de abajo es para poder hacer esto un poco más rápido. Y eventualmente aquí lo que voy a hacer, realmente de pronto esto es más fácil hacerlo por acá, es que voy a seleccionar, meter dentro del objeto, lo selecciono y voy a hacer que esto opera por acá. Obviamente me va a tocar hacer el arreglo estos dos nodos, los selecciono con la flecha blanca y digamos que ya puedo tener una lógica de una Y. Voy a alargar estos trazos simplemente para cubrir el espacio. Después me tocará hacerle ajustes a esa cobertura. Entonces, obviamente lo puedo manipular hasta acá. Se va a ver más o menos así. Y puedo repetir este módulo para otros trabajos. Bueno, finalmente aquí avancé y usé estos módulos, construí 4 módulos esenciales y con esos módulos los replanteé y los reusé dentro de toda la estructura. Entonces más o menos los caracteres empiezan a verse así y empieza a haber unas transformaciones. Hay que hacer unos arreglos en estas inclinaciones para que se ajusten a las curvas, hay que hacer definitivamente muchos arreglos, pero a partir de aquí sale la estructura base de todo el trabajo. Entonces, nos veremos en otro video. Hasta luego.